gracias a todos ustedes por, pues digamos, por venir, por conectarse. Pues la idea es abrir este canal de comunicación, que ustedes puedan preguntarme directamente algunas dudas, algunas situaciones que tengan. Sabemos que hace tiempo que no estamos en contacto con ustedes, o que yo personalmente no estoy en contacto con ustedes por todo este tema de la pandemia y demás. Entonces, a raíz de ciertas inquietudes que me llegaron a comentar por WhatsApp o preguntarme por WhatsApp, lo platiqué yo con Douglas y bueno, fue, creo yo, acertada la situación de proponerles un espacio, un canal de comunicación y que pudiéramos aquí resolver algunas dudas y quitar algo de especulaciones que de repente pueden caer en una mala información. En general, estoy hablando de la información médica que pueda presentarse en el club. Entonces, pues nada, ahora sí que tiren, aquí estoy. ¿Qué podemos decir? Que fíjate que el protocolo que tiene Cruz Azul es un protocolo que empezó el 10 de marzo, que fue cuando el equipo se fue a Los Ángeles. Desde entonces nosotros empezamos un protocolo de seguimiento, no nada más con los jugadores de primera división. Después, obviamente, a partir del 18 de marzo, que fue cuando el equipo, cuando ya se suspenden todas las actividades deportivas dentro del club, se hizo extensivo este protocolo a todas las categorías. Este protocolo consistía, pues, básicamente en escribirles todos los días a todos los jugadores. Es decir, había un chat, obviamente, por cada equipo y ahí se escribía. Pues, si había un jugador que no contestaba, el médico encargado de la categoría tenía que escribirle o hablarle directamente para conocer su estado de salud y el de sus familiares. Entonces, a raíz de todo este proceso que llevamos desde el 18 de marzo o desde el 19 de marzo, que fue el primer día que ya no los vimos acá, establecimos una vía de comunicación y un protocolo preventivo de brotes. Esto es muy importante porque si bien nosotros no podemos evitar a gran escala que ninguna persona se pueda contagiar, y menos hoy en día que sabemos que el virus tiene una gran dispersión en la población y que lo podemos encontrar pues, de manera fortuita o de manera accidental prácticamente en cualquier lado. Tenemos los protocolos bien claros y bien establecidos para los casos en donde llegáramos a tener un resultado positivo. Positivo asintomático, positivo sintomático, positivo que requiera atención médica en su casa y positivo que requiera atención hospitalaria. Afortunadamente, no hemos tenido ninguno de esos casos, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros hacemos no es pensando en que no vamos a encontrar nada, sino pensando en que tenemos que encontrar la aguja en el pajar. Y así es como nos ha pasado, no nada más con los exámenes de primera división, sino de repente hemos hecho sondeos en otros equipos, por ejemplo, y al final te pasa lo mismo. Tienes personas, porque no nada más son jugadores, que pueden resultar positivos asintomáticos, pero todo el protocolo que tú hiciste para cuidar precisamente estas situaciones te respalda en términos de no tener que volver vamos a decir así, a guardar a toda la población que viene a este club o que estuvo en ese momento, coincidió temporalmente con esas personas que llegaran a ser positivas, ¿no? Entonces, el protocolo lo tenemos claro. Evidentemente, cuando una persona sale positiva, pues esa persona se tiene que resguardar en su casa, no puede salir, pero no puede salir no nada más por el riesgo de presentar alguna complicación, sino por el riesgo de no contagiar a demás personas. Dentro de la institución, pues hablamos de brotes, ¿no? Que ese jugador no contagie a más personas dentro de la institución y estas a su vez contagien a otras personas en su casa, ¿no? Entonces, por supuesto que tenemos los protocolos. Es un protocolo, te digo, que en diferentes fases y en diferentes momentos empezó desde el 18 de marzo y que se vuelve presente primeramente el 26 de mayo, que son los primeros exámenes que nosotros hacemos para hacer un monitoreo general del grupo, y después, cumpliendo también con el protocolo de la liga, pues los hacemos el pasado 10, 11 y 12 de junio, cuando nos salen
resultados positivos, pues obviamente el protocolo interno pues es comunicarme directamente con la persona, con el director deportivo y con el director técnico de la categoría. Y, bueno, primero a ellos, pues avisarles, ¿no? Qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando. Y después, pues bueno, comunicarme con el jugador y con la familia para todos los protocolos que estamos haciendo. ¿Cuándo tenemos que volver a evaluarlos? Pues bueno, el protocolo de la liga dice que a las 2 semanas tienes que volverle a hacer un examen hasta que salga negativo. Las cosas están cambiando constantemente y más en términos del coronavirus, ¿no? Nadie es experto en el mundo en el tratamiento de coronavirus, entonces las medidas, los tiempos, los protocolos van cambiando. Hoy en día, por ejemplo, el IMSS y la Secretaría de Salud, la Secretaría de Salud y la Secretaría del Trabajo recomiendan que una persona que, que resulte positiva de manera accidental, o sea, que le hagas una prueba, que no tenga síntomas, a los 10 días puede regresar a laborar. Eso es por el criterio sin pruebas. Y hay un criterio con pruebas que te dice exactamente lo mismo que el protocolo de la liga. Son 2 pruebas negativas con separación de 24 horas. Eso dice el protocolo de la liga. Entonces, las personas que hemos tenido nosotros como positivas son asintomáticas. Entonces, ya cumplimos con los 10 días que marca el IMSS y la Secretaría de Salud, porque son asintomáticas, pero aún así nos vamos a ir al criterio de las pruebas. Si yo no tengo una prueba negativa, esa persona no puede regresar. Hasta que tenga la prueba negativa, no es indispensable en personas asintomáticas tener 2 pruebas negativas de acuerdo a lo que marca los lineamientos del IMSS y de la Secretaría de Salud. Pero aún así, evidentemente nosotros vamos a hacerles las pruebas hasta que no tengamos al menos una prueba negativa y obviamente que haya tenido un curso 100% asintomático, ¿no? Como te digo, Memo, bueno, primero te saludo. Muchas gracias por tu pregunta también. Sí, es un tema complicado y es un tema que nos quita el sueño, pero más que preocuparnos, al final nos ocupa, ¿no? Hoy sabemos que más o al menos el 80% de las personas que tienen que se contagian del virus, lo cursan de manera asintomática y más si son, pues, no son personas de riesgo, ¿no? Por la edad, por algún factor, enfermedad crónica no transmisible, problemas cardiovasculares, enfermedades metabólicas. Efectivamente, el riesgo de tener una persona que sea asintomática y que sea portadora, pues es alto. Y para eso es que el club y evidentemente la liga tenemos el protocolo de estar haciendo evaluaciones periódicamente para detectar precisamente estos casos que sean asintomáticos y que eventualmente te puedan contagiar a otro, que les vuelvo a repetir, el tema no es nada más las personas que están entrenando aquí, sino qué pasa después de aquí. Pero ojo, también es al revés. No es nada más el jugador, sino también son todas las personas afuera, familias de los jugadores, personas que viven en su casa o que están en contacto con ellos y que pueden transmitirle el virus a ellos y ellos a su vez transmitirlo para acá. Es decir, hoy en día tenemos que saber que el coronavirus está con nosotros y llegó para quedarse y tenemos que vivir con eso hasta que tengamos una vacuna o tengamos más del 70% de la población inmunizada, que quiere decir que ya tuvo la infección y que se curó, ¿no? Entonces, las medidas que tenemos que tomar nosotros pues son obviamente tratar de cerrarle esos espacios al virus, no nada más para no contagiarse, sino además para no tener un brote. Ese es donde nos ocupamos de manera general dentro de cada una de las instituciones del fútbol y de las demás instituciones de deporte profesional, que es donde se permite ahora entrenar a puerta cerrada y eventualmente jugar a puerta cerrada. No sé si te contesté. No creo que la liga mexicana propiamente sea de las que tiene más casos en el mundo. Creo que todos los protocolos que estamos haciendo son precisamente para eso, es decir, para reducir el riesgo
de contagio en caso de que tengamos una persona asintomática y que esta persona no nos pueda contagiar a 2, 3, 4 personas, ¿no? No hay mejor tratamiento que la prevención, esa es la realidad, y la prevención la logramos con las medidas universales que todos conocemos, el uso de cubrebocas, la distancia, la sana distancia, el lavado de manos, estornudo de etiqueta. Esas son las mejores medidas que nosotros estamos teniendo, pero efectivamente no estamos vacunados, entonces todos tenemos el riesgo y por eso es la relevancia de hacer todas esas medidas y tener todos esos cuidados que en algún momento pueden parecer extremos y pueden parecer innecesarios, pero que no sabes efectivamente si llegara algún paciente asintomático y pudiera provocarte un brote dentro del club. Entonces, ¿qué tanto riesgo tienen? Bueno, pues qué tanto riesgo, o sea, qué tanto están fallando en las instituciones en general con las medidas preventivas, ¿no? Aquí en Cruz Azul te puedo decir que todos los días tenemos un protocolo, tenemos una manera, un flujo de caminar dentro de las instalaciones, tenemos un seguimiento médico de cada una de las personas que vienen a entrenar o que están cerca de la cancha, porque forzosamente el flujo de personas pasa por el consultorio del doctor. Entonces, si tú quieres acceder a una cancha o a la cancha 2, que es donde ahora estamos entrenando, es que pasar forzosamente, no importa quién seas, cómo te llames y a qué hora vengas, tienes que pasar forzosamente por ahí. Y si vas para el otro lado, si vas para las oficinas, pues está también el doctor de las oficinas tomando la temperatura y haciendo todo eso. ¿No nos exime de tener una infección? Pues no, a nadie, pero sí nos reduce drásticamente y de forma importante el, el, el riesgo de que tengamos una infección o una propagación de la infección dentro del club, ¿no? O dentro de las personas que estamos en constante contacto, vamos a decirlo así, o que nos vemos todos los días, hasta 2 veces al día. El tema de no revelar nombres no es una cuestión de ocultar información ni de nada. Simplemente es una medida de confidencialidad como la tenemos en cualquier situación. Evidentemente está muy normalizado en el fútbol hablar de las lesiones y de los lesionados, ¿no? Y del tiempo de recuperación y si se va a operar y dónde se va a operar y a qué hora se va a operar. Y todo. Pero la realidad es que por cuestiones éticas el club decidió, y fui yo, esa es la verdad, ¿no? Apoyado evidentemente después por la directiva y por Jaime Ordiales y todos, pues no revelar los nombres, porque en realidad pues no tenemos ninguna necesidad de revelarlo. Si la persona que sale positivo después va y dice, ¿saben qué fui yo? Bueno, pues está bien, ¿no? No pasa nada. No es una cuestión de ocultar información, ese es el punto. Es una cuestión de respetar la historia médica de las personas, ¿no? Nada más. Perdón, Odín, en ese sentido, ¿el tratamiento para los asintomáticos, sí hay medicamentos o simplemente es el descanso, el reposo y el confinamiento? No hay medicamentos ni para los sintomáticos ni para los asintomáticos. Es decir, bueno, das medidas de soporte, evidentemente, ¿no? Pero si estás sintomático, pues en algunos casos, puedo yo recomendar, pues a lo mejor vitamina C o algunas liofilizados de bacterias que de repente se han visto que mejoran de alguna manera la defensa para estas infecciones, pero pues lo más importante son los cuidados generales y no automedicarse, evidentemente, porque pues sí hay, por ejemplo, pues cada día que sale un artículo científico que dicen el último que salió, la dexametasona es un medicamento, ¿no? Bueno, y ahí van todos, o ahí vamos todos a la farmacia a comprar dexametasona. No, en realidad es que en casos específicos, en situaciones específicas, se pueden dar ivermectina, se puede dar dexametasona, se puede dar hidroxicloroquina, cloroquina, en casos específicos. Ninguno es la panacea ni nada. Y evidentemente, si tienes una persona asintomática, pues es importante que no tome ningún medicamento que sea antiinflamatorio que te pueda enmascarar una situación de gravedad, ¿no? O que tome cosas para la tos, o que tome jarabes, o que tome alguna cuestión, porque al final eso te puede enmascarar la situación y ya cuando tenga alguna
algún síntoma, pues ya sea un síntoma grave, ¿no? En el caso, en las personas que me han tocado a mí, no les he recomendado nada. Más bien les recomiendo a las personas que están cerca de ellos para cuidarse, pero así, o sea, cuestiones de redoxón, ¿no? O sea, vitamina C, en algunos casos pulmonarom, depende mucho de la historia familiar de las personas, ¿no? O de la historia personal médica, pues, ¿no? Buenas tardes, Odín. Dos preguntas nada más. La primera es si son solo estos dos casos. Podemos confirmar que en el caso de los equipos juveniles, sub-20, sub-17, tenemos 0 casos confirmados de coronavirus. Y la segunda, con el cuerpo técnico, con el preparador físico, ¿cuál ha sido la comunicación? Porque me imagino que en estar en plena pretemporada, que estos jugadores se pierdan alrededor de 2 semanas, sobre todo ahorita que están los ejercicios más físicos, ¿cómo puede igual afectarles a los jugadores? ¿Está al nivel de sus compañeros en estos momentos que están, repito, los ejercicios más pesados en el rendimiento físico? Y también cómo puede afectar de aquí a que ya a partir de pasado mañana vamos a estar a un mes de que arranque la Liga MX hoy. Sí, muchas gracias, Ramón. Bueno, una persona asintomática que fue diagnosticada por un screening, como es lo que hacemos nosotros, ¿no? No tiene ninguna contraindicación para hacer ejercicio. La contraindicación es de juntarse con las personas. Entonces, las personas que podrían estar confinadas, vamos a decirlo así, en su casa, están trabajando por videoconferencia, como lo estuvimos haciendo durante todo el confinamiento, con trabajos especiales a la misma hora, por videoconferencia. No hay de que sí lo hice y no me viste y yo llegué más temprano, ¿no? Se está trabajando, pues así. Específicamente ellos están haciendo sesiones de spinning y trabajo cardiovascular, además de un trabajo de fuerza. Hemos cuidado mucho esa parte de la prevención de lesiones y de entender que después de 13 semanas de estar en sus casas, que no quiere decir que es lo mismo que no entrenar, pero de 13 semanas de estar en sus casas, pues el entrenamiento no es lo mismo, ¿no? Y teníamos una gran preocupación personalmente y expresada con el cuerpo técnico de qué es lo que iba a pasar con el periodo de pretemporada después de un periodo tan largo de no entrenar o de no entrenar aquí, que corresponde prácticamente a 2 o hasta 3 periodos vacacionales largos, ¿no? Y por eso es que, bueno, se trabajó mucho durante el confinamiento en sesiones como ahora, por Zoom. Y al final, como bien dices, falta un mes para que empiece el torneo. No es que sea poco, tampoco es que sea mucho, pero es más o menos el tiempo que te da normalmente para trabajar la pretemporada en un periodo largo de vacaciones, en un equipo que no llegó a la final y que le da tiempo perfecto para trabajar. Entonces, si nosotros consideramos que ya le estamos ganando un par de semanas y que en realidad solamente tuvieron 2 semanas de realmente desacondicionamiento, o sea, 2 semanas que realmente no se les dio vacaciones, pues al final fueron 3 semanas, o sea, si consideramos otro periodo que se les dio antes, ¿no? Pues por supuesto que lo tenemos muy considerado, el riesgo y obviamente la readaptación, porque ya cuando ellos regresan o cuando ellos ya vengan a entrenar, pues el equipo ya va a llevar un camino recorrido trabajando, si no junto, porque no están trabajando todavía juntos, pero sí por lo menos en cancha y un entrenamiento diferente. O sea, al final esta readaptación se tiene que dar también con los mismos pasos que hacemos una readaptación después de una lesión, sin querer decir que esto sea una lesión, ¿no? Pero sí readaptarlos, trabajar con el área de readaptación por lo menos 2, 3, 4 días, y si los ven bien de reflejos, de propiocepción, de fuerza, de arranque, de velocidad, pues ya meterlos al trabajo con el grupo, ¿no? Últimas 2 intervenciones. Javier, por favor, ¿me ayudas a quitar la... Carlos, entonces, básicas no hay ningún caso asintomático. Bueno, tenemos todavía pendientes de resultados de la gente de fuerzas básicas, ¿no? Porque sí nos salieron ahí uno que otro indeterminado,
Entonces se repitieron los estudios. Tema que hemos trabajado mucho, algunos médicos de la liga, la gran mayoría de médicos de primera división, y que constantemente, hoy por ejemplo tuvimos otra reunión con el licenciado Bonilla y con el doctor Santiago Echeverría y la licenciada Ana Peniche, trabajando precisamente en estos protocolos que, como les dije, son cambiantes porque todos estamos aprendiendo, en todo el mundo estamos aprendiendo de esta situación y nosotros vamos un poquito atrás de otras ligas, entonces podemos ir viendo qué sí funciona, qué no funciona, qué falta, qué podemos adaptar a México, porque además pues cada país es diferente, cada liga tiene sus propias cosas, ¿no? Por ahorita estamos cumpliendo cabalmente con el protocolo que estipuló la liga, que nos mandó sobre los exámenes que tenemos que hacer y el seguimiento de los mismos. Cada 2 semanas en esta segunda fase, luego ya viene la tercera fase, lo haremos cada 3 semanas y nuevamente lo seguiremos haciendo durante el resto del torneo, estos seguimientos. Y también es importante aclarar que conforme va pasando el tiempo, pues las personas, una vez que ya tuvimos personas positivas, pues ya tienes cada vez menos riesgo de tener más personas positivas. Es decir, en la medida en la que se te va enfermando y curando, vamos a decir así, tu población, por lo menos hasta ahorita, hasta el día de hoy, sabemos que las probabilidades de que vuelvas a tener o a ser portador de la infección son mínimas, ¿no? Entonces, conforme va pasando el tiempo, sabemos que cada vez va a haber menos riesgo o menos gente en riesgo de presentar la enfermedad y obviamente de transmitirla, ¿no? De broma, yo le decía, bueno, en un principio, pues el tema de Santos fue como muy sonado, ¿no? Porque a lo mejor fueron los primeros que de repente sacaron información y todo. Yo hoy te diría, si a mí me dan la opción de elegir con quién quieres jugar un partido de pretemporada, yo te diría que con Santos, ¿no? Porque pues ya, o sea, ellos ya tienen una gran parte de su población que está inmune a esta situación y que ya no van a ser portadores, ¿no? Pues conforme se vaya pasando esta etapa de la pandemia y que la gente en general nos vayamos contagiando y curando, es la medida en la que vamos a encontrar el mejor control a corto o mediano plazo. Evidentemente, cuando venga la vacuna, pues será otra situación. Y el trabajo con la liga es de día a día, la comunicación con la liga es de día a día, porque precisamente estamos todos aprendiendo y viendo qué es lo que va a pasar y cómo lo vamos a evaluar cuando esté ya más cerca de que empiece la fase 4 de este protocolo que ellos nos marcaron o que hicimos entre todos y que nos va a ayudar a tener un mejor control de la salud de todos en términos de coronavirus, ¿no? Entonces, la comunicación es constante de acuerdo al protocolo, ¿no? Hay que recordar que nosotros ya estamos trabajando, porque así lo dispuso la Secretaría de Salud y la Liga MX, la Federación, en cuanto al fútbol profesional, pero estamos trabajando a puerta cerrada todavía. Es decir, no tenemos todavía una gran parte del personal, es decir, solamente está viniendo la gente que está directamente relacionada al funcionamiento del equipo y que no puede hacer el trabajo en su casa, ¿no? Entonces, de esas personas que están en contacto directo o que pueden estar en contacto directo, por ejemplo, te puedo decir, las personas de logística, pues sí, a ellos sí les hicimos pruebas, porque es importante si vamos a estar reunidos en algún momento en algún salón o en alguna plática aquí dentro del auditorio, si es que se diera, evidentemente no se ha dado por la situación que conocemos, pero claro que es importante tenerlas, ¿no? Las PCR. Así hemos evaluado a las personas que están directamente relacionadas nada más con el club, porque además, te digo, no es que haya tampoco mucha gente en la Noria. Hasta la semana pasada que se empezó a entrenar, tenía que haber autorización de mi parte o del jefe directo de la persona que quería entrar a la Noria a algo, ¿no? En realidad, pues estaba cerrado y veníamos los que teníamos que venir, nada más. Y eso sigue siendo. Vienen un poquito más porque obviamente pues el que tenga que venir el primer equipo requiere más gente, pero
administrativamente seguimos nosotros en semáforo rojo, seguimos respetando evidentemente todas las indicaciones de la Secretaría de Salud federal, estatal, del gobierno de la Ciudad de México y dando prioridad, por supuesto, a la salud y en los protocolos que nosotros manejamos, junto con el cuerpo técnico, y obviamente con Jaime y toda la directiva, estamos aplicando protocolos de máxima precaución, ¿no? Es decir, si llegáramos a tener la menor duda, tenemos que aplicar la máxima precaución, ¿no? O sea, tratar a alguien, en mi caso, ¿no? Si yo considerara que yo que yo me contagié, bueno, pues mi máxima precaución tendría que ser aislarme completamente hasta tener la prueba, pues, ¿no? Confirmatoria o que niegue el resultado. Y con respecto a Pablo Aguilar, pues bueno, él está cumpliendo su 4º mes de su rehabilitación. Él se operó el 22 de febrero y pues va muy bien. La realidad es que va en tiempo y forma, pues, ¿no? No es que tampoco vayamos volando con él, ni mucho menos, pero va bien. O sea, ahorita está haciendo su trabajo de fuerza. Nuestro criterio para primeramente para el alta médica, es la fuerza. Entonces, bueno, pues va dentro de lo esperado para el tiempo, pero pues acuérdense que él es una rehabilitación de 7 a 8 meses, ¿no? Porque todavía nos falta un poquito de camino y de paciencia.